tarde por C5N y vamos a hablar de Suecia, ¿no? Del modelo aplicado y también de una cierta revisión que se está haciendo, algunos lo llaman revisionismo, a las medidas que se tomaron en su momento y si fueron y tuvieron algún impacto positivo o no. Hoy, en función de lo que son los registros que se están teniendo, la verdad es que esto está en evaluación. Y para hablar de este tema vamos a tomar contacto con Adolfo Talpalar. Él es científico, está allí en Suecia. Doctor Talpalar, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Aquí Lucila Trujillo y Julián Guarino nos saludan. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Luli y Julián. Un gusto de estar con ustedes y con la audiencia de C5N en Argentina. Bueno, muchísimas gracias por este contacto. En primer lugar, preguntarle cuáles fueron las medidas que se tomaron inicialmente por parte del gobierno sueco y por qué ahora existe como esa mirada que dice, bueno, la verdad que mucho de lo que aplicamos en realidad no fue lo correcto, por lo menos en su momento. Bueno, comienzo con la estrategia. La estrategia era muy simple. Comenzaba simplemente con lavado de manos, solamente con responsabilidad personal de los individuos, se daban recomendaciones, no hubo nunca una restricción de quedarse en la casa, se recomendaba sí a quien podía trabajar en casa, yo lo hice por ejemplo. Sí. Se estima que un porcentaje interesante de la población trabajó en su casa, pero por ejemplo las escuelas siguieron abiertas, nadie usaba barbijo o tapabocas, esas cosas, ¿no? Se suspendieron las reuniones al principio de 500 personas y luego de 50 personas ya cuando hizo pico la pandemia. Ahí se empezó a enfatizar el distanciamiento social. Hicimos pico de la pandemia en mediados de abril hasta principios de mayo. Ahora, Talpalar, ¿cómo le va? Luli Trujillo lo saluda. La ciudadanía, digo, el pueblo sueco, cuando hoy ya varios meses después de las primeras medidas habla sobre cómo se manejó la situación, posiblemente alguno tenga algún familiar, algún conocido que falleció lamentablemente. ¿Cómo creen que el gobierno manejó todo? Digo, ¿están de acuerdo con las medidas que se tomaron y con las que no se tomaron? Definitivamente. La gente acá tiene mucha confianza en nuestra agencia de salud pública, el Folkhälsomyndigheten, que es dirigido por Anders Tegnell. Hay una tradición, una muy buena tradición de que esa gente, digamos, es una entidad autónoma, no ligada a la política, o sea, no depende de los partidos políticos del gobierno, sino que toma decisiones en forma independiente, que esa institución hace las cosas bien. Es cierto que la prensa lamentablemente ha hecho su lesión por el lado del pánico en la gente. Un pequeño grupo de gente está con miedo, pero yo diría que un 80% de la población tiene confianza de que se han hecho las cosas muy bien acá. Doctor, cuando uno dice, como en su caso, que la gente confía mucho en el sistema de salud, ¿a qué hace referencia? ¿A la tecnología con la que cuenta? ¿A la capacidad que tiene para atender a una proporción determinada de lo que es el pueblo sueco? Digo, ¿se está refiriendo a eso en particular? No, bueno, en general hay confianza en las instituciones aquí. Sí. Lo que me refería es específicamente a la Agencia de Salud Pública, a esta institución que produce la estrategia para la pandemia. Claro. Es una institución especial. Claro. Ahora, y lo que tiene que ver con el mundo científico, ¿también están orgullosos de cómo se manejó todo? Bueno, yo hablo por mí. Y hablo por mucha gente que comparte mi punto de vista. Hay gente que tiene otros puntos de vista, bueno, pero eso es siempre en la ciencia. Alguien dice A y otro dice B y siempre hay algo que tienen para justificar una cosa o la otra. Mientras hablábamos con usted, compartíamos allí, a ver si lo podemos ver de vuelta, señor director, este destacado que dice: no hagáis como nosotros, científicos suecos alertan del fracaso de su país al no tomar medidas estrictas ante el COVID-19. Se lo pregunto entonces en otros términos, digo, si hoy hubiese arrancado la pandemia del COVID-19 en Suecia,
¿Sería más probable que el gobierno hubiese tomado otro tipo de medidas más que las que tomó? Definitivamente no. Yo creo que se tomaron las medidas adecuadas. Sí. Hubo errores, yo no sé si errores o mala suerte. Se infectaron las instituciones geriátricas. Cuando se infectaron los geriátricos, eso dio a la mortalidad general un 50%. O sea, 50% de nuestras víctimas fatales son ancianos con problemas, con enfermedades coexistentes que fallecieron en las instituciones geriátricas. Claro. Adolfo, ¿y cómo está hoy la vida en Suecia? Bueno, sinceramente lo tengo que decir en forma personal, yo creo que estamos muy bien. Yo creo que tuvimos el mejor estándar de vida del mundo para la pandemia. Nosotros, nadie nos vino a decir qué hacer, era una cuestión de conciencia y de toma de responsabilidades. Digamos, se nos puso la responsabilidad en nosotros mismos e hicimos de acuerdo a cómo entendíamos las recomendaciones. En ese sentido, y bueno, han habido víctimas fatales, pero yo creo que hemos, como quien dice, avanzado en la pandemia en el sentido que una cantidad enorme de gente ya está inmunizada, sobre todo en la región de Estocolmo, y entonces en este momento las curvas están todas planas, la mortalidad es bajísima, es indistinguible de la mortalidad en la misma época en el promedio de los últimos 5 años. Claro. Es como si no estuviéramos en pandemia en este momento. Sí, sí. Y además consignar que, por supuesto, en todo el mundo esto es inédito, ¿no? Que no hay curvas de aprendizaje de ningún tipo y que se ha reaccionado de distinta manera. Bueno, recién ahora es el momento de empezar a ver un poquito, ni siquiera en nuestra región, pero quizás sí donde primero arrancó, que es sobre todo en la zona de China y Estados Unidos y también de Europa. Doctor Tarpalá, le agradecemos muchísimo el contacto con nosotros. Muchas gracias y un saludo muy, muy hermoso para la gente de Argentina. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un gusto estar con ustedes.